Hay un pasaje ahí muy importante, viendo algunos asuntos en nuestras diferentes congregaciones. Quisiera que viéramos esto. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer del 1 al 12 de una manera alternada. ¿Sí? Mateo 7, del 1 al 12. Vamos a leer alternadamente, leemos juntos el último. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Muchas gracias, bendito Dios, por la bendición de estar presentes en esta hora. Gracias por poder entonar himnos y gracias también por pensar en lo que se nos dice antes y durante lo que estamos cantando. Llévanos a reflexionar, ayúdanos a entender. Graba en nuestra mente y en nuestro corazón, pero también impulsa y fortalece nuestra obediencia para poner en práctica tu palabra. Danos tu bendición en la exposición de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Ahora va a estar medio difícil. ¿Dónde está el centro? ¿O cómo me acomodo? La verdad es que es más o menos sencillo, pero no sé si se ha fijado que a veces por más sencillo que son las cosas, siempre nos complicamos. Bueno, algunos de nosotros así somos muy complicados. Hay varias cosas que yo quisiera comentar en base a este pasaje. Para empezar, quisiera que supiéramos de qué se trata. Está empezando el ministerio de nuestro Señor. Están a la orilla del mar de Galilea. Es un lugar muy bonito. Había muchas gentes. En el capítulo 5, versículo 1, se nos dice de esto. Había una gran multitud. Estaban ahí junto al monte, sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca, o abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y luego al repasar todo este capítulo 5, 6 y 7, nos damos cuenta que todo es un mismo mensaje. Y es uno de los pocos mensajes completos que están en las Sagradas Escrituras, dado por el Señor Jesucristo. Y ciertamente, junto con los discípulos o los apóstoles, como dijimos ahí, había una multitud. O sea que no nada más estaban los discípulos. Había una gran cantidad, sin duda, miles de gentes. Es posible que sea en este lugar donde también se llevó a cabo la bendición
y la multiplicación de los panes y los peces. Me gusta siempre decir esto para tratar de ubicarnos cada uno de nosotros, como que cuando sabe uno dónde pasó, cómo eran las cosas, y más o menos uno se acomoda o se ubica para estar ahí. Y cómo me gustaría, sí, que no viéramos las paredes y no viéramos nada, sino simple y sencillamente estamos allá en un día de campo y el Señor Jesús está compartiendo la palabra. Yo voy a hacer referencia prácticamente a pocos versículos, incluso de todos los que leímos, pero el mensaje de él fueron los 3 capítulos completos, 5, 6 y 7. ¿Y cuál es el asunto? Bueno, el primer versículo habla bien claro, y a veces si lo leemos solo, no nos damos cuenta de todo el asunto. Dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y precisamente cuando leemos cosas tan fuertes, tan amplias, y lo sacamos de su contexto, pues como que nos perdemos y no somos conscientes de todo lo que está sucediendo. Y alguien pudiera decir, por cierto, ¿a cuántos de ustedes les gustan que los juzguen? Entonces me voy a quedar callado, no digo nada de nada, y tampoco me juzgan a mí, porque lo importante no era nada más no hablar de los otros, sino que no hablen de mí. ¿Sí? Ahora, por cierto, tengo que mencionar o aclarar algunas cosas. ¿Puedo o debo o tengo permiso de hacer juicios? Algunos se me quedan viendo como diciendo, a ver para dónde se va a inclinar. Es muy sencillo, ya lo leí, ya les dije que no es todo el mensaje, es una muy breve parte de ese mensaje del Sermón del Monte. Por cierto, también hay otro pasaje, capítulo 24 y 25 de Mateo, que también se le llama el Sermón del Monte. Nada más que hay el Sermón del Monte de los Olivos. Este es otro monte, este está en Galilea, el Monte de los Olivos está en mero enfrente de Jerusalén. Y el Sermón del Monte de los Olivos está al final del ministerio del Señor Jesús, y aquí estamos al principio de ese sermón del monte, al principio del ministerio del Señor Jesús. El Sermón del Monte de los Olivos es al final del ministerio de él. La palabra juicio es crinete, K-R-I-N-E-T-E, juzgar. ¿Qué es lo que está dando a entender o enseñando el Señor Jesús? Algo muy claro, déjenme decir también que capítulos 5, 6 y 7 de Mateo habla de cómo debe ser la vida de los creyentes. Esta debe ser la descripción de la vida de un creyente, no nada más esto de juzgar, sino de todo el mensaje de 5, 6 y 7 de Mateo. Debiéramos de practicarlo aquí, ahorita, y obviamente ¿será esta la regla en el reino de los 1000 años? Claro que sí, pero es para platicar, para practicar, no nada más para platicar, para practicar de él aquí y ahora. Perdón. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Juicios, necesitamos hacer muchos juicios. Todos los días hacemos juicios todos nosotros. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Desayuno o no desayuno? Como diría Gilberto, ¿me baño o no me baño? Sí, era por ahí, ¿verdad, Gilberto? Sí. Bueno, es que la palabra también nos refresca, pero él se refería a refrescar el cuerpo. Hay muchas decisiones, ¿voy a ir o no voy a ir a tal o cual cosa? Al trabajo, a la escuela, o los labores, las responsabilidades de cada quien. Juicios siempre estamos haciendo, pero hay juicios sobre mi persona, hay juicios sobre mi conducta y hay juicios sobre todos los que están a mi alrededor, especialmente con los que tengo trato, con los que tengo relación. ¿Qué es la situación? ¿Dónde estoy? Y ustedes y yo hemos oído hablar de
con qué razón o con qué motivo se hacen los juicios. Y hemos oído que hay dos tipos de juicios. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué juicios hacemos? ¿Juicios constructivos o juicios destructivos? Y es obvio que el Señor se está refiriendo a no hacer juicios destructivos. El afán, porque estamos hablando de la vida de los creyentes y de la conducta, es cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme. Y obviamente dice aquí que los juicios son para todas las demás personas. Sin embargo, en el versículo 3 se especifica: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano. Ah, caray, cuidado con los Martínez González. A ver, digo, porque en mi familia esos son mis hermanos o mis hermanas. Pero estará hablando de los hermanos. ¿En qué otra razón? ¿En qué otra manera usamos la palabra hermanos? Bromeando muchas veces nosotros decimos los hermanos de la querida República de Yucatán. Siempre hacemos alguna referencia, o a veces los referimos a otra nación, porque de una y otra manera está probado y comprobado lo que dice la Escritura, que todos somos la misma raza, sin importar el color de la piel, o el color del cabello, o el color de los ojos, o ninguna circunstancia de ese tipo. Todos nacimos de Adán y Eva, única y exclusivamente, no hay más. Es cierto que por ahí todos los que dicen que creen en la teoría de la evolución hablan de que la raza funcionó, o que hubo de varias, y que estuvo en varios tiempos en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. No, lo que enseñan las Sagradas Escrituras es que somos todos descendientes de Adán y Eva, sin importar las características externas. ¿Qué es lo que está prohibiendo el Señor Jesús? Algunos de nosotros somos muy hábiles para pensar precisamente de hacer juicio, pero juicio para los demás. Y no solamente hacemos juicios, sino que sacamos conclusiones y dictamos sentencias y dictamos condenación. ¿No les ha pasado? ¿Nunca los han enjuiciado? ¿Nunca les han dictado sentencia? O a lo mejor nosotros la hicimos. ¿Qué hay con esto? ¿Qué es lo que prohíbe el Señor realmente? Necesitamos entender varias cosas y nos vamos a dar cuenta que no están prohibidos todos los juicios. Hay muchos juicios que podemos, tenemos y debemos de hacer, especialmente con respecto a nuestra propia vida. ¿Sí? Y cuando toque hacerlo en relación a otras personas, necesitamos tener mucho cuidado. Insisto, estamos hablando aquí algo de los hermanos, y es obvio que la nación de Israel, ellos se consideraban hermanos entre ellos, porque son descendientes todos de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob con Lea y Raquel y Silpa y Bila, y ya se complicaron ahí las cosas, y no me voy a meter a hablar de eso, por cierto. Pero sí está hablando de una relación más cercana, donde tenemos que tener mucho respeto y cuidado. Y también, si no conocemos todos los detalles, más vale que no nos metamos a hacer juicios. De repente, ni nosotros decimos todo lo que sabemos, y los demás tampoco saben todo lo que nosotros sabemos. Nos vemos un rato aquí nada más el domingo, entonces para sacar conclusiones de nosotros necesitamos conocernos más íntimamente, y podemos y debemos de hacerlo. Y sin embargo, todavía sí, los juicios destructivos nunca se deben de hacer. Desde ese tipo de vista, desde esa forma de ver las cosas, el Señor Jesús dice: no juzguen.
Porque de una y otra manera nosotros tenemos la tendencia a ver una sola parte, o habiendo visto nada más una sola parte, que es la que alcanzamos a ver, nosotros sacamos conclusiones. Y muchas veces es, yo lo hago por esta razón, o yo pienso de esta manera, y luego pensamos que los demás piensan o sienten igual que nosotros. Y luego resulta que no sabemos por qué pasaron y por qué pensaron de esa forma o por qué hicieron. Literalmente lo que se nos está pidiendo es muy sencillo. No juzguemos las intenciones de los demás. No juzguemos los motivos de los demás. Porque nosotros vemos las cosas afuera. El que sabe por adentro es Dios. En el Salmo 139, me gustaría que lo viéramos nada más para que nos demos una cuenta o recordar lo que ya sabemos, pero para que veamos la base bíblica para llegar a esa conclusión. En el Salmo 139, el rey David escribió esto en los primeros 6 versículos. Si lo tienen, búsquenlo, vale la pena. Vale la pena para pensar en nosotros mismos con relación a Dios. Aquí el rey David está examinándose. 139, Salmo 139, los primeros 6 versículos. Vamos a verlos. Si ya lo tienen, vamos a leer, todos lo vamos a leer juntos, poniendo cuidado en la entonación. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué sabe Dios de ti? ¿Qué sabe Dios de mí? Todo. ¿Y qué quiere decir todo? Pues luego con una sola palabra juntamos. Pero cuando nos vamos a tratar de escudriñar detalle por detalle, no, Dios no solamente sabe lo que estoy haciendo o ha oído lo que yo estoy diciendo, sabe cuáles son las intenciones del corazón, cuáles son las tendencias, los motivos, los anhelos. Dice que antes de que yo diga la palabra, Dios sabe qué es lo que está pasando en mi mente, cómo se forman los pensamientos y cómo se transmiten. Y ahí es donde nosotros tenemos la facilidad de cometer muchos errores y de causar muchos problemas, de meternos en problemas o meter en problemas a las personas más adelante. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Yo pienso que ni aún los médicos especialistas en cerebro saben cómo se producen todos los pensamientos, porque es en base a muchas cosas atrás que hay en nuestra vida. El conflicto es que muchos de nosotros tenemos la tendencia a que entiendo y sé y capto de todo, y resulta que a la hora de la hora, con mucha facilidad, me equivoco. Necesitamos aprender a tener prudencia, a tener mucho cuidado, a ser muy respetuosos también, y por lo mismo cuidar el honor de todas las demás personas. Si alguien quiere portarse de una manera incorrecta, pues será su conflicto y su problema. Ojalá que no seamos tú y yo los que nos comportemos de esa mala manera. ¿De acuerdo? Quiero hacer una diferencia importante. Ya mencioné cuál es la raíz de la palabra juicio, crinete. Hay otra palabra que se llama noutesia. Noutesia. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego.
Algunas personas piensan que el libro a los hebreos o la carta a los hebreos, y pudiera ser que el libro del Evangelio de Mateo sea escrito en hebreo originalmente, pero todos los manuscritos que tenemos están en griego, conocidos, reconocidos o avalados están en griego. Pero la palabra noutesia no tiene que ver con juicio en el sentido de juzgar o condenar. Noutesia, aunque tiene uno que haber juzgado algo, tiene que ver con amonestar. Y obviamente para poder amonestar, tiene uno que saber también otras cosas. ¿Y qué significa amonestar? Bueno, amonestar, la palabra propiamente quiere decir poner algo en la mente. Nous es mente y titemi es poner en la mente algo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues alentar. La palabra amonestar tiene que ver con alentar, pero para tener cuidado de algunas cosas, aunque también tiene que ver con exhortar y con animar. Y debemos, por lo tanto, de buscar alentar a las demás personas. Si se necesita reprender algo, pues a lo mejor lo podremos hacer. No está prohibido reprender. Tan sencillo como esto. Vamos otra vez a Mateo, capítulo 7, donde empezamos. Y vamos a ver la conclusión que el mismo Señor nos dio para tener el uso correcto en nuestra vida en relación a nuestros hermanos o nuestros semejantes. Dice el versículo 3, 4 y 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y fíjense la palabra que usó el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el original, la palabra que aquí se trata como paja, literalmente es una mota. ¿Cuántos conocen el aserrín? Bueno, un granito de aserrín, eso es una mota. O tal vez incluso más chico. Y más, si lo tienes en el ojo, ¿cómo lo siente cuando uno trae alguna basurita en el ojo? Parece que trae uno ahí, así como si fuera una viga. Y por cierto, me admira mucho lo que dice el Señor. El que estaba haciendo el juicio traía una viga en el ojo y alcanzaba a ver la mota en el ojo del otro. Oiga, qué buena vista. Y por eso que ya tengo yo bifocales desde hace rato. Uy, qué buenos hermanos ha de haber. Parece que tiene un telescopio, ¿verdad?, para checarlo bien. O microscopio, quién sabe. La verdad es que no está prohibiendo el Señor Jesús que se haga juicio. Esta persona lo que le dice es: saca la viga de tu ojo. Ahora, lo que sabemos o tenemos la idea, ¿a qué se dedicaba el Señor Jesús antes de salir a predicar? Era carpintero, entonces había algo de vigas y de motas de aserrín o basuras de ese tipo, ¿no? Sabe de lo que se está tratando. ¿Cuántas veces habrá tenido problemas él también con alguna basura en el ojo? Yo no lo sé. Pero lo que sí dice es: saca primero la viga de tu ojo, y después no le digas nada a tu hermano que trae una mota. No, después le vas a poder ayudar para que saque la de él. O sea que sí podía hacerlo. A veces cuando leemos algo de una manera superficial, vemos una cosa y queremos quitar todo. El Señor nos está ayudando a hacer buenos juicios. Y ese es el asunto importante que debemos de tomar en cuenta. Vamos a Juan 7, 24. Tengo que apurarme porque luego pienso que no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver que sí. Juan capítulo 7, fijémonos lo que dice aquí el Señor. Juan capítulo 7, verso 24. Siempre que si están apuntando por ahí o checan más o menos de dónde,
Lo bueno es lo importante es leer antes y leer después y exactamente lo que se está diciendo para poder ubicar y poder no sacar de contexto lo que ahí se nos menciona. Verso 24. El Señor les está llevando a que hagan juicios a estas gentes con las que está hablando. Bueno, vamos a leer todo el pasaje para no emproblemarnos. Del 21 hasta el 24 de Juan 7. Lo leemos todos, dice así. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No está prohibido hacer juicios entonces, pero sí necesitamos hacer justos juicios o juicios justos. Y por cierto, el único que sabía hacer buenos juicios justos se llama Jesucristo. Él es el mismo Dios que mandó que se escribiera el Salmo 139, donde David sabe con plenitud: Dios conoce mis acciones, conoce mis palabras y conoce también mis pensamientos, las intenciones, los anhelos, los sueños. Por más escondidos que estén a los ojos o al conocimiento de los demás, Dios lo conoce perfectamente, aún antes de que se haga completo en mi mente para poder ponerlo con palabras. No juzguéis con una manera incorrecta por las apariencias. Estaban juzgando y criticando al Señor porque había sanado a una persona por completo el sábado. Y los judíos eran buenos para eso. Pero eran buenos para la hipocresía, porque así les dice, hipócrita. Bueno, cuando menos lo menciona acá en el capítulo 7 de Mateo. También nos debe de llevar a pensar que no debemos de juzgar sin misericordia. Si vamos a hacer juicios, procuremos ser misericordiosos. Por cierto, la Biblia dice, no lo voy a leer, pero está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que Dios el Padre le dio al Señor Jesús la capacidad de juzgar a todas las personas. Él es el juez máximo o supremo. Y por cierto, incluso a todos los creyentes, se nos dice por el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, vamos a juzgar al mundo junto o al lado del Señor Jesús. Pero por cierto, con una mente transformada cuando estamos en la presencia de Él, no aquí ahorita. ¿De acuerdo? Eso está en Juan capítulo 5, 22, donde se nos dice que Él es el juez. Pero este juicio crítico, este juicio de condenación, normalmente sí juzga sin amor, sin misericordia, y a nosotros se nos dice que no debemos de juzgar los motivos o las intenciones del corazón. No sabemos muchas cosas, necesitamos tener cuidado, necesitamos primero tener la comprobación, pero una comprobación cierta y real. De otra manera vamos a causar muchos conflictos y problemas. Pero primero entonces debo de quitar el tronco de mi ojo y entonces poder juzgar bien. Porque por más buena vista que haya tenido, que aún teniendo una viga en el mío, veo la mota en el ojo del otro, no se confíen. Resulta que sí soy bueno para juzgar, aunque soy maleta conmigo, pero qué duro y qué rudo soy con los demás. Y no sé si se han fijado cómo tenemos la claridad de juzgar con dureza a otros, pero tenemos la tendencia a ser muy blanditos con nosotros mismos. Antes de juzgar,
Primero dice el Señor, saca la viga de tu ojo. Después ves qué puedes hacer por el otro. Y es muy diferente, por cierto, a la cuestión de amonestar, que tiene que más bien con alentar o con advertir para que la persona no cometa falta o pecado. Pero por el otro lado, vamos a ver una serie de asuntos que quiero que las Sagradas Escrituras nos fuerzan a ver, y más vale que lo hagamos, porque incluso nuestra vida en la personal puede llegar a causar conflicto y problema muy, muy serio si no lo hacemos. De otra forma, nuestra vida espiritual va a ser muy, muy superficial. Vamos a ver varios versículos. Vamos a Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. El apóstol Pablo, que evangelizó esos lugares, bueno, la región de Galacia está en lo que hoy es Turquía y es una parte de ese lugar. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si lo tienen, vamos a leerlo juntos, todos. Vamos a ver un poquito más. El apóstol Pablo les había predicado el evangelio, una buena cantidad de ellos se habían convertido. Por cierto, Galacia no es una ciudad, es una región, es más o menos para nosotros como si fuera un estado, pero allá le llamaban así, Galacia, a toda esa región, eran varias ciudades y ciudades muy importantes. Después les puedo dar los datos, pero vamos a ver los versículos 6, 7, 8 y 9, del 6 al 9, Gálatas. Vamos a ver, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que habéis oído, sea anatema. Oigan, esas son palabras duras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y de qué se refiere la carta o epístola a los Gálatas? Bueno, está escrita para los judaizantes que había en aquel tiempo, que querían que la gente, supuestamente, aunque confiaran en el Señor Jesús, también tenían que cumplir la ley. Y a la hora de la hora, para poder tener la salvación, tenían que mantenerse aplicando la ley a sus propias vidas. Y como el apóstol Pablo no predicaba eso, porque no es eso lo que enseñó el Señor Jesucristo, entonces habla con toda la fuerza y con toda la energía espiritual. Es anatema el que predica que la salvación se obtiene por cumplir con la ley. Y literalmente, aparte de lo que enseña la Escritura, todas las religiones que no se basan única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras enseñan la salvación por obras, por las obras de la ley. Eso es realmente la enseñanza fuerte. Y por cierto, un buen estudio de esta carta junto con la de Romanos fue la que hizo que varias personas hace como 500 años levantaran las Sagradas Escrituras por encima de lo que decían los hombres, sin importar lo que decían los concilios, sin importar lo que decían todos los congresos o concilios, sí, era la palabra que se usaba en aquel entonces, porque lo importante es qué dice Dios, no qué dicen los hombres de lo que dice Dios. Y literalmente estaban poniendo: tienes que vivir de esta manera, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto. Y por cierto que un verdadero creyente se porta bien, mucho mejor que todos los demás. Pero la salvación no depende de cómo me comporto, sino de que he reconocido mis pecados, me he reconocido perdido como causa de mis pecados, y que tengo que arrepentirme y tengo que confiar
en el que sí cumplió con la ley, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: maldito todos los que quieren salvarse por la ley, o por la ley y las obras. Las Sagradas Escrituras explican esto, y bien duro. Toda la carta a los Gálatas menciona eso, y dice la Biblia que Pablo se lo dijo con una fuerte molestia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? Pues no es que haya otro, pero hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice: si aún nosotros, y ellos fueron los que llevaron el evangelio, es decir, en este caso Pablo y Bernabé originalmente, ahora ya estaba acompañado por Silvano y Timoteo. Entonces dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, está bajo maldición. Anatema es eso, estar bajo maldición. Y cuando estamos hablando de la salvación o de la perdición eterna, tiene que ser algo muy fuerte, muy delicado. Otra cosa que tenemos que juzgar. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Versículos del 1 al 5. A la hora de la hora nos están dando una responsabilidad tremenda. Si uno pensaba que no debería de juzgar, pues ahora tenemos que juzgar, pero tenemos que juzgar bien. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. 1 Corintios 5, del 1 al 5, lo leemos todos, por favor. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Oigan, ¿se dieron cuenta? Pablo dice: me enteré y ya lo juzgué, y ustedes deben de juzgarlo también. Toda la iglesia se va a reunir para esto. Y uno pensaría, bueno, nada más eso, es un caso de un pecado de inmoralidad extrema. Un hombre tiene relaciones con su madrastra, no era su madre, era su madrastra. Cuando le lee uno más despacito y se informa más, es obvio que su papá ya no vivía con esa mujer, pero de una o de otra forma estaba prohibido, y a ese pecado se le llama incesto. Y si hay algunas faltas graves de aquellos tiempos que ahora se dan, ¿cuáles son los pecados más comunes de nuestro tiempo? Inmoralidad sexual y un profundo amor al dinero. También amor al poder. Hay personas que viven de mandar a los demás. Esto no es ninguna novedad. Se nos ordena de parte de Dios a través del apóstol Pablo en esta primera carta. Y uno pensaría, ¿nada más de inmoralidad sexual? No, hay otras cosas que también se agregan, y eso vale la pena revisar con nosotros. Vamos a ver los versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 de esta primera carta. Vamos a ver, ahí dice: os he escrito por carta, lo leemos todos, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario,
o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya se amplió la lista y caray, otra vez, puras cosas fuertes, claras, firmes y de frente, con todo respeto, pero también con toda la firmeza. No estamos jugando, dice el apóstol Pablo. Esto es serio y es por la eternidad. Tenemos que juzgar la conducta indigna de pecados de nosotros en primer lugar, antes que buscar juzgar a los demás. Y si vamos a hacer algo para con los demás, es después de haber arreglado nuestra propia vida. Otra cosa que debemos de juzgar. Nuevamente vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 4. La primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y esto tiene que ver con falsas enseñanzas, con falsos profetas o falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer hasta dónde. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Lo leemos juntos, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces también tenemos que juzgar la doctrina, que es algo que ya se había mencionado, por cierto, en Gálatas. Aunque Gálatas era única y exclusivamente con relación a la salvación, aquí se menciona en relación a espiritismo o todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas. ¿Saben dónde viven los espiritistas aquí en medio de nosotros? ¿Saben cuántos espiritistas hay en la cuadra donde ustedes viven? Hay muchísimos más de los que ustedes se imaginan. ¿Cuántos leen los horóscopos? ¿Cuántos se guían por ese tipo de cosas? ¿O están lelos ahí en la televisión oyendo las supuestas direcciones de los astros? Hay una serie de tonterías, pero lo peor del caso es que clara y abiertamente van en contra de Dios. Y se nos dice a nosotros que debemos de juzgar. No crean a todo espíritu, porque creer es una cuestión de la voluntad, y precisamente los juicios se hacen por voluntad. Tiene uno que ver con esto. Tiene uno que juzgar ese tipo de cosas. Ahora, no se trata de juzgar a la persona, sino lo que dice. A la persona tenemos que amarla. Por el amor del Señor tenemos que llevarle a que conozca del Evangelio. Obviamente en 1 Corintios 11, del 23 al 32 no lo vamos a leer, pero ahí se nos menciona que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos, debemos de probarnos, debemos de examinarnos, y esas tres palabras tienen que ver con lo mismo. De una o de otra manera Dios quiere que tú y yo vivamos una vida limpia. Si los demás viven mal, no podremos hacer gran cosa por ellos, pero con respecto a ti, tú tienes toda la responsabilidad sobre tu propia vida. Con respecto a los demás, por cierto, antes de juzgarlos y de criticarlos y de condenarlos, primero tenemos que hablarles del Señor, porque ¿cómo vivíamos nosotros antes de conocerlo a Él? Sin importar nuestra vida moral o nuestra vida religiosa, finalmente nos dimos cuenta que estábamos mucho más perdidos de lo que nos imaginábamos. Por más que nos consideráramos buenas gentes o buena gente delante de todos, la verdad es que estábamos perdidos. Por eso fuimos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado para volvernos a Él.
Y si le hicimos caso, pues nos arreglamos, entregándole nuestra vida a Cristo, reconociendo nuestros pecados. Una última cosa que quiero que veamos de una manera clara y abierta para terminar. Con respecto a las personas que no son creyentes, ¿debemos de juzgarlo? Bueno, debemos de juzgar la situación. Lo que hacemos cuando llega un alumno a nuestra escuela en CCMAC, cuando viene a media primaria o ya en cualquier otro año adelante, el programa incluye empezar con un examen. Y un examen es un juicio. Pero es un juicio de conocimiento. Un juicio para saber qué sí sabe o qué no sabe el alumno. Y en base a ese juicio, que se le llama examen de diagnóstico, se describe, está aquí, sí sabe esto, pero no tiene conocimientos de estas otras cosas. Por decir una cosa, ¿cómo le fue siempre con los quebrados, con las fracciones, con las raíz cuadrada, raíz cúbica, o los problemas platicados, como nos decían? El sistema educativo de nuestra nación es muy equivocado. En la actualidad, la calificación mínima que se le puede poner a un alumno es 5. Y la clasificación o la calificación de pase es, en primaria, 6. En secundaria también. En la prepa es a donde sube a 7. ¿Sí? Pero cuando uno llega con puros 7, ¿qué piensan los maestros? Híjoles. Es lo primero que hacemos todos. Híjoles. Ahora, si tú tienes puros 7, híjoles. Pues sí, ya lo que viene, híjoles, híjoles, ya cambió. Pero no está muy lejos. Es que la forma es, bueno, repruebas este bimestre con 5, pues en el otro si sacas 7 y 5, 12, entre 2, 6, ya le hiciste, no hay ningún problema. Síguele. De hecho, nos decían hace algunos años de parte de la Secretaría, no estoy en contra de los maestros ni de las escuelas, tengo que aclarar esto. Luego recuerdo que un amigo se me ofendió mucho porque hablaba de su profesión, porque muchos de su profesión eran muy malos, ventajosos, y él pensaba que yo estaba hablando de él. No es nada personal con nadie. Pero hace varios años se nos ordenó, y la forma de decirlo, que digamos elegantemente, era: maestro, use criterio. ¿Qué quiere decir el criterio? Es páselo. No sabe, pero páselo. Se nos queda y luego gastamos mucho dinero para... Bueno, es una serie de conflictos. De veras, estamos en una situación muy, muy crítica, difícil. Pero bueno, pero espiritualmente hablando, ¿cómo están las personas a nuestro alrededor? Habemos como 4,5 millones de habitantes aquí en el área metropolitana de Monterrey. ¿Sí sabían eso? Somos 5 millones en todo Nuevo León, pero 4,5 estamos aquí alrededor de Monterrey. Ya, antes yo recuerdo cosas le llamaban Exápolis 2000, porque eran 6 ciudades, Monterrey y otras 5. No, pues ahora ya son 8, o no sé si ya le agregaron 9 o 10, no sé. Pero la inmensa mayoría, el 90-95% del estado de Nuevo León, vivimos alrededor de Monterrey. Espiritualmente hablando, ¿cómo creemos que estamos? ¿Quiénes serán creyentes? ¿O qué debemos de hacer con los que no son creyentes? Por cierto, ahora que ya le entregaste tu vida a Cristo, ¿te das cuenta de dónde estabas? Yo soy muy consciente de dónde estaba yo antes de que Él me alcanzara. Aunque yo tenía a ratos una idea muy buena de mí mismo, cuando empecé a leer de las Escrituras, dije, estoy mucho más perdido de lo que yo me imaginaba. Tengo que esforzarme, tengo que cambiar, y le eché muchas ganas, como decimos ahora todavía. Y ¿saben qué? Cada vez me sentía peor.
y arreglaba una cosa muy pequeña, pero caía en otra más grande. Y batallé como 3, 4, 5 meses. Estuve oyendo de la palabra por 7 meses antes de que finalmente le entregara mi vida a Cristo. ¿Qué tengo que pensar yo de los que están a mi alrededor? Y es obvio, no es para condenarlos en mi mente y decir, pues están perdidos, pues ni modo que se vayan. ¿A dónde se van a ir? Pues a la condenación. ¿Eso es lo que tú quieres? Si así pensaran las personas que a ti te hablaron de Cristo, ¿dónde estarías? ¿O dónde estaríamos? Porque todos venimos más o menos de donde mismo. Diferentes, que digamos, tonos de color de pecado, pero a la hora estamos bien perdidos todos. Necesitamos hacer juicios de diagnóstico para ver dónde están las personas. Y una persona sin Cristo, dice la Biblia, que está perdido. Separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Y esto funciona única y exclusivamente con el Señor Jesús. Podemos estar separados de cualquiera, no nos va ni nos viene. Pero si estoy perdido, separado de Cristo, estoy perdido, totalmente perdido. Tengo que hacer juicios de esa forma. ¿Qué con las personas de mi familia que no conocen a Cristo? ¿Qué con mis vecinos que no conocen al Señor Jesús? ¿Qué con mis compañeros de trabajo? Con todas las personas conocidas y desconocidas. ¿Qué responsabilidad tengo yo para con ellos? ¿Puedo ser indiferente o debo ser indiferente a las necesidades de ellos? No sé si se dan cuenta, no sé si nos damos cuenta cómo las demás personas tuvieron que pensar con respecto a nosotros para orar por nosotros, para que finalmente llegáramos a entregarle nuestra vida a Él. Si yo leo las Sagradas Escrituras para informarme qué es lo que les espera a una persona que no conoce al Señor, pues ya conocemos nosotros la historia. No hay nada ni nadie que los pueda cambiar si ellos no se arrepienten y creen en el Señor. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo dice algo muy fuerte, muy importante, y nos dice qué debemos de hacer al respecto. Vamos a leer del versículo 1, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, del 1 al 8. Vamos a leer este pasaje, por favor. Vamos a leerlo todos. Y vamos a pensar lo que ahí dice. 2, 3 cosas. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol Pablo dice, todos los creyentes tenemos que darnos cuenta de esto. Y dice aquí que debemos de orar por ¿quiénes? Por todos. Es cierto que finalmente menciona por los que están en la eminencia, pero antes dice por todos los hombres, aunque no estén en la eminencia, o como nosotros estábamos, que no éramos eminentes. Bueno, cuando menos para el pecado sí lo éramos, pero para todo lo demás no lo éramos. Y estábamos perdidos.
El Señor dice que debemos cargar nuestro corazón, porque si las personas van a llegar a conocerlo, va a ser en respuesta a nuestras oraciones de intercesión por la salvación de ellos. Porque eso es lo que dice más adelante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él se dio a sí mismo en rescate, es decir, pagó lo que tú y yo merecíamos, para finalmente, en lugar de ir a la condenación, ir a la presencia de Él. Se dio a sí mismo en rescate por todos y se dio testimonio a su debido tiempo. Se ha seguido dando testimonio a su debido tiempo. Obviamente, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, ¿recuerdan cuando estaba ascendiendo qué fue lo que dijo? O cuando se presentó a ellos primero, pero finalmente dijo lo mismo. Todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No era nada más un mandamiento para los apóstoles, era un mandamiento para todos los creyentes. Y es un mandamiento para ti y para mí. Debemos ir de buscar el hacer juicios de diagnóstico para ubicar si hay algún conflicto o problema con los hermanos. Sacar la viga de mi ojo para ver si puedo entonces ayudar a mi hermano, y todo hacerlo con respeto, con honor, con discreción, con cuidado, en el espíritu, para la gloria del Señor. Y si finalmente me doy cuenta que la persona ni siquiera es creyente, pues entonces más debo cargar mi corazón para llevarle a Jesucristo. De una o de otra manera tengo que juzgar la necesidad de los demás para ponerme en las manos del Señor y ser útil para la salvación de ellos. Estamos aquí con ese propósito. No perdamos la visión de qué es lo que el Señor quiere que hagamos constantemente. Pongámonos en sus manos y pidámosle: úsame para la salvación de las personas. Úsame para edificar a mis hermanos. Úsame para que crezcamos espiritualmente todos los que profesamos, todos los que decimos que somos cristianos, que lo podamos demostrar con ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras tuyas. Ayúdanos a pensar, ayúdanos a considerar y ayúdanos a llegar a buenas conclusiones también. Suplicamos y rogamos que tú pongas carga en nuestra mente y en nuestro corazón por aquellos que no te conocen, y también por aquellos hermanos que están pasando por dificultades y problemas, pero en lugar de pensar en juzgarlos para criticarlos, condenarlos y dictarles sentencia, primero que revisemos nuestra vida, que chequemos nuestra comunión contigo, que arreglemos cualquier cosa que no sea la correcta, para que podamos ser de bendición para todos ellos. Y también, Señor, pon carga en nuestro corazón por los que no te conocen. No permitas que seamos indiferentes. Gracias por los que tú usaste para que nosotros te conociéramos. Ayúdanos a repetir este trabajo con cuantas personas tú nos dejes. Gracias por la vida que nos das. Ayúdanos a serte fieles y ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tus planes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales.
Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.